tenemos la maravillosa oportunidad de poder manifestar de que somos hijos de Dios. Y como dice la palabra de Dios, somos hijos de Dios solamente si tenemos a Cristo en nosotros. Y eso que quede muy claro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, por ende, también tiene al Padre. Entonces podremos decirle solamente allí, Abba Padre, a nuestro Dios, nuestro Creador, teniendo al Hijo en nuestra vida. Quería, antes de empezar el tema, el Señor puso en mi corazón compartir esto solo como una introducción. Lo que menciona en 1 Corintios el capítulo 1. Porque lo que menciona 1 Corintios capítulo 1 es para todo siervo humilde del Señor. Y como dice la palabra de Dios, que el mundo no le conoció al Señor, no le recibió. Y tampoco a nosotros nos recibirá también. Cuando Cristo esté en nosotros, de igual manera sucederá con nosotros como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. El mundo no le recibió, el mundo le rechazó. Y de igual manera, dice 1 Corintios capítulo 1, que esto va a suceder así. Porque esto es locura, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es tropezadero para los judíos, era locura para los griegos, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y el Señor así lo quiso, por la locura de la predicación del Evangelio. Y Pablo luego dice también en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y que nadie se sienta menos, mis queridos hermanos, por no tener algún título. Que nadie se atreva a poder decir, tú no puedes hablar de esto porque no estudiaste teología o no eres pastor. Que nadie se atreva a decirte esto, ni creas en esto, si es que has pedido que el Señor esté en tu vida. Porque dice el versículo 27, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que tienen un título, para avergonzar a aquellos que se dedican a las cosas sabias de este mundo, a lo académico de este mundo. Así que tú no necesitas presentarte con alguna credencial, tú no necesitas presentarte con algo que avale el ser lo que el Señor te ha dado que seas. Tú necesitas presentar a Cristo y a este crucificado y también resucitado que está pronto a volver. A lo necio del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Si este espíritu hay en nosotros, mis queridos hermanos, no dudemos de que realmente hemos sido llamados por el Señor y Él realmente desea morar en nosotros. No dudemos de esto. Si esto está en nuestro corazón, esto va a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Creemos en esto? Amén. Yo alabo el nombre del Señor por esto, porque eso me permite estar de pie ante ustedes. No un título, no una credencial, nada que este mundo pueda ofrecer. Nada. Es el Señor en nosotros. Y como dice Jeremías capítulo 1, que les invito en otro momento a poder revisarlo también, cuando el Señor te diga que vayas, tienes que ir. Cuando el Señor te diga habla, tienes que hablar. Y Él te va a dar palabras. Y no digas como Jeremías, soy niño. Porque a donde yo te envíe, dice el Señor, vas a ir. Y las cosas que vas a decir, yo te las diré. ¿Crees en eso? Puede ser enviado entonces y usado por el Señor. Y algo más, lo dice también Jeremías capítulo 1. Cuando vayas delante de ellos, no
temas, yo estaré contigo. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Alguien tiene por qué sentirse menos dentro de la viña del Señor? ¿Alguien tiene que sentirse más dentro de la viña del Señor? No, mis hermanos. Esas cosas las hace el Señor en nosotros. Gloria al Señor. Por eso estoy delante de ustedes, hermanos. No hay otro motivo, no hay otra razón. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Que sea el Señor que nos pueda dirigir en este mensaje, que sin duda creo que va a ser para aliento y fortaleza nuestra. Vamos a orar. Permítanme por favor arrodillarme. Los que deseen puedan también hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gloria, honra y honor, Señor, porque tú nos permites, Padre Celestial, hacer uso de tu palabra. Qué maravilloso, Señor, es esto. Y no nos negamos a esta grande oportunidad que nos das de hacerlo. Alabado seas, Padre Celestial. Tú eres el que da sentido verdadero a nuestra vida. Suplicamos tu presencia, Señor, en nuestra mente y corazón, y también en este ambiente, para que, Señor, nos conduzcas a toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Por favor, humildemente te pedimos, Padre, que seas tú el que hables en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. El mensaje para esta mañana lleva por título Cartas de Cristo. Y lo encontramos basado en 2 Corintios, el capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3 es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Quería, antes también de empezar con este mensaje, agradecer al ministerio el fuerte clamor aquí en Puerto Rico por hacer posible también el tener este lugar, tener los equipos, y también hacer la convocación. Gracias, hermanos, gracias, Emanuel, también por ello, y todo sea para honra y gloria del Señor. Así que nuestro principal agradecimiento es para con el Señor. 2 Corintios, el capítulo 3, los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Pregunta el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Si notamos el contexto de lo que el apóstol Pablo está mencionando en 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 1, el apóstol Pablo estaba llamándole la atención a aquellos conversos en Corinto. Algo maravilloso que necesitamos aprender del apóstol Pablo es que cuando él abría obra en un lugar, él se iba a vivir por cierto tiempo en ese lugar. Es algo que aquellos que tienen el llamado del Señor para poder predicar el Evangelio donde antes no ha llegado, se debería tomar en cuenta y hacerlo. Es algo interesante, esto es bíblico. El apóstol Pablo había vivido en Corinto por cierto tiempo, había predicado el Evangelio y había muchos conversos y varios fueron bautizados. Pero llegan noticias al apóstol Pablo de que los hermanos en Corinto se estaban apartando de la fe. Y el primer versículo del capítulo 3 encontramos cierta diferencia, separación o brecha que se hizo entre aquellos que fueron adoctrinados por el apóstol Pablo y el apóstol Pablo. Porque dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pablo está hablando como si hubiera cierta desconfianza o separación. ¿Necesitamos otra vez presentarnos? ¿Necesito otra vez hacer lo mismo que antes hice con ustedes? ¿Qué está pasando con ustedes, hermanos? ¿Por qué hemos perdido la confianza? ¿Qué nos ha separado? ¿Necesito otra carta de presentación para con ustedes? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres.
Esto es interesante, lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Y voy a mencionarlo ahora de esta manera para que nos demos cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, tú eres mi carta escrita en mi corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros escribimos una carta, nosotros le escribimos, no le escribimos en nosotros, le escribimos en un papel, le escribimos en otro lado, en otra cosa que no sea nosotros. Pero Pablo está diciendo, ustedes son mi carta, y dice, escrita en mi corazón. Ahora, cuando nosotros escribimos algo, y esto es sabido dentro del asunto literario, que cuando alguien escribe algo, se vacía, se deposita en ese escrito. Todo su ser se vuelca en ese escrito. Tanto así que cuando se presenta una cita y no dice el autor, ¿no? Aquellos que son muy expertos en ese asunto, pueden decir, la forma de escritura, la forma de expresión debe ser de tal o cual escritor. ¿Han escuchado ustedes eso? En algunas ocasiones llegaron a mi mano citas, parecían ser del Espíritu de Profecía, pero no decía ni qué libro, ni qué autor. Y compartí con unos hermanos, y una hermana me dijo, tiene la forma de escribir de la sierva del Señor. ¿Notan ustedes lo que estoy mencionando? En la forma de escritura se vierte la esencia, el ser del escritor. Se vacía ahí en la escritura. Tanto así que la gente que lee el escrito puede decir, es de fulano de tal. Ahora Pablo está diciendo de que ustedes son mi carta escrita en mi corazón. Y dice, sabida y leída de todos los hombres. O sea, la gente no conversa podía ver en los convertidos, aquellos a quienes Pablo había predicado, podían ver que habían sido enseñados por el apóstol y que eran cristianos. ¿Entendemos ese asunto? Pero lo que quiero resaltar más allá de esto es el por qué Pablo dice, tú eres mi carta escrita en mi corazón. Eso, mis queridos hermanos, no tiene sentido. No tiene sentido si es que solo nos quedáramos allí y no leyéramos el contexto. En el versículo 3 explica el por qué el apóstol Pablo dijo, tú eres mi carta escrita en mi corazón. Dice el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros. ¿Ahora sí tiene más sentido? ¿Quién es el verdadero escritor? ¿Quién es el verdadero aquel que verdaderamente escribió en la gente? Es Cristo. Y dice que fue ministrada por aquel que compartió la palabra. Y algo que viene a mi mente es lo siguiente. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no puedes servir a dos señores. O sirves a uno o aborreces al otro. Así que tus actos, tus pensamientos, tu palabra, tu comportamiento, tu forma de ser, dice quién mora en ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no podía decir otra cosa. Pablo mismo, alguien había escrito en el corazón de Pablo. Por eso dice, tú eres mi carta escrita en mi corazón. Alguien había escrito algo en el corazón de Pablo. Y Pablo no podía transmitir otra cosa porque eso estaba grabado en sí mismo. Y no podía hacer otra cosa más que lo que estaba en él. ¿Entienden? Esto es maravilloso. Esto es, mis queridos hermanos, el fin de todas las cosas. Este es el fin de todo el plan de salvación. Y lo vamos a entender por qué. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo ministrada por nosotros. Y ahora miren más lo que dice. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No con tinta. Pablo hablaba esto, siendo guiado del Espíritu del Señor, ¿sí o no? Él mismo le estaba diciendo.
Y él mismo con estas declaraciones estaba diciendo, yo soy una carta de alguien. Ustedes son mi carta, escrita en mi corazón. Porque el que escribió esta carta fue Cristo y yo solamente soy su ministro. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y esta escritura que hace el Señor, nuestro Señor Jesucristo, aquel que redactó, el que escribió esta carta, dice que no se hizo con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y con esta declaración vamos a dejar allí, porque necesitamos explicar algo con respecto a estas últimas declaraciones en el versículo 3 que nos ha hecho el apóstol Pablo en esta mañana. Nos la hace el Señor, obviamente. Porque el escritor finalmente, la mente, es el Señor. Y el resto solamente ha sido sus instrumentos. Igualmente el apóstol Pablo, como también podemos ser nosotros ahora. Pero permítame leer hasta el versículo 6 y luego volvemos al versículo 3 porque hay mucha cosa que escarbar en las declaraciones del apóstol Pablo en el versículo 3. Dice el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Alabado sea el Señor. Volvamos entonces al versículo 3. Porque el apóstol Pablo está llevando nuestra mente a un hecho histórico en el Antiguo Testamento. Porque dice que el Señor ha escrito sus cartas en sus hijos, no con tinta, sino con el Espíritu, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Al leer esto, ¿qué se nos viene a la mente? El Sinaí. Pablo está trayendo a nuestra mente lo que aconteció en el Sinaí. Y así que nuestra mente tiene que trasladarse a ese momento histórico del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20 nos hablan de lo que aconteció en ese tiempo. Y hablando de ese momento, la palabra de Dios manifiesta que Dios, nuestro Señor, preparó todo el ambiente para que el pueblo de Dios pueda conocerle a Él. Porque dice la palabra de Dios que el Señor descendió sobre el Sinaí. ¿Y qué elementos habían? Dice que el monte humeaba, la tierra temblaba y se escuchaba sonidos como de trompeta y cada vez más y más fuerte. Esto me parece realmente lo que hace un gran maestro. Lo que hace un maestro es justamente cautivar la atención de sus alumnos para lo que él va a hacer. Y yo veo esto en esta escena del Sinaí. En otras porciones de la Biblia, vemos que nuestro Señor también se manifiesta, pero no se manifiesta con tierra temblando, no se manifiesta con un monte humeando, no se manifiesta así, pero de manera especial en el Sinaí hay todos estos elementos, mis queridos hermanos, entiendo, con el único propósito de cautivar la atención de todo el pueblo de Israel que estaba allí, alrededor del monte. Así que el Señor estaba preparando la escena para algo importante que Él iba a hacer. Y recordemos, ¿qué día fue ese? Fue un día especial. Fueron 50 días después de haber celebrado la Pascua en Egipto. ¿Qué nos indica la Torá del Señor con respecto a los 50 días después de la Pascua? Era un día de
Pentecostés no era un día cualquiera. Miren, el Señor descendiendo, y sabemos el propósito para el cual descendía. Él iba a dar ¿qué cosa? Su ley. Y no fue cualquier día, fue en un día del Pentecostés. ¿Qué es lo que debe acontecer en ese día? ¿Qué cosa? Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué debía acontecer en ese día, hermanos? Con seguridad, díganlo. Era Pentecostés. ¿Qué nos explica las Escrituras acerca de eso? El Espíritu Santo tiene que ser, ¿qué cosa? Derramado. El Señor había descendido sobre el Sinaí el día que el Señor entregó su ley a su pueblo. ¿Quién dio la ley? Miren, vayan tomando en cuenta todos esos elementos. Vayan tomando en cuenta todos esos elementos que estamos mencionando. ¿Quién dio la ley en el Sinaí? Signs of the Times, la sierva del Señor, escribió el 15 de octubre de 1896 lo siguiente. Cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. ¿Quiénes estuvieron? Todavía no nos dice quién la dio, pero está diciendo quiénes estuvieron. ¿Quiénes? ¿Debe ser extraño para nosotros, hermanos, estudiosos de la palabra de Dios? No. Porque ¿qué fue? Un día de Pentecostés. El Espíritu Santo tiene que ser derramado. Y se entregó la ley de Dios. La ley de Dios es el carácter, lo dice la sierva del Señor, del Padre y del... Eso dice, está escrito así. Y no estamos filosofando como algunos hermanos mencionan, ¿no? Deja de filosofar. Estamos solamente transmitiendo lo que está escrito. Es diferente. Es diferente. Está escrito. Así que el Padre y el Hijo estuvieron presentes. Maravilloso. La ley de Dios es el carácter del Padre y del Hijo. No debería parecernos extraño que los dos estén presentes aquí. Patriarcas y Profetas, página 337, el párrafo 1. Patriarcas y Profetas, 337, párrafo 1, dice lo siguiente. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre. Y entregó, otro verbo, pronunció y entregó esa ley grabada en tablas de piedra. ¿Quién entregó los 10 mandamientos? ¿Quién los pronunció? Cristo los pronunció y Cristo los entregó escritos en tablas de piedra. Vayámonos acordando de todas estas cosas, mis hermanos. Son puntos importantes que nos va a llevar a entender algo importantísimo que vamos a terminar sin duda, a dar gloria al Señor. Y realmente decir, Señor, tus planes son mejores que los nuestros. Así que ya respondimos a la pregunta. El Padre y el Hijo estaban presentes. Y quien pronunció la ley del Padre fue Cristo. Así está escrito, mis hermanos. Y por favor, como en otras ocasiones lo he dicho, no crean lo que se les dice. Corrobórenlo. Por favor, no crean lo que se les dice. Compruébenlo con las Escrituras. Cualquiera persona que se presente delante y exponga la palabra de Dios, ustedes tienen que comprobarlo. No crean todo espíritu, sino compruébenlo con las Escrituras. Si ese espíritu es de Dios. Así que no crean todo lo que les digo, hermanos. Corrobórenlo. En ese sentido, yo le voy a dar cuentas a Dios de esto. ¿Sí? Yo le voy a dar cuentas al Señor de esto. Y sé lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder transmitir también. Así, pero ustedes corroboren lo que estamos mencionando. Cristo fue el que promulgó la ley y Él la entregó, escrita en tablas de piedra, a Moisés. ¿Por qué razón se dio la ley? ¿Por qué razón se promulgó la ley? Vayamos a Gálatas, el capítulo 3, versículo 19. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pablo pregunta,
¿Para qué entonces sirve la ley? Y dice aquí, fue añadida por causa de las transgresiones. Y hay hermanos evangélicos que dicen, ¿ves? Fue añadida. Pero mis hermanos, esta palabra añadida es en el griego prostifemi, que se traduce sí como añadida, pero también se traduce como hablada. Con el contexto o por el contexto de las Escrituras se entiende que la mejor traducción para esta palabra aquí es que fue hablada o pronunciada, no añadida. ¿Por qué? Porque encontramos en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa? Que Abraham guardó la ley de Dios. Así que pensar que la ley existió desde el Sinaí en adelante es un error y la Biblia no manifiesta eso. También desde antes, porque si no existiera ley desde el principio, Adán y Eva no hubieran pecado. Así que por ese contexto de las Escrituras necesitamos nosotros mencionar que esta palabra más correctamente traducida sería hablada. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue pronunciada por causa de las transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Pecados. Recuerden, pecados. Y otro dato más. Pablo no estuviera hablando de transgresiones ni pecados si es que no existiera ley antes. ¿Ok? ¿Tiene sentido esto? Claro que sí tiene sentido, mis queridos hermanos. El Señor no trabaja con las emociones. Trabaja directamente con el conocimiento, mis hermanos. Por causa de las transgresiones del pecado, ¿fue qué cosa? Pronunciada, hablada, como dice aquí, añadida. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y presten atención con esta parte también, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Esto, mis hermanos, con las citas que hemos leído, yo les sugeriría que estudien esta última parte que dice, fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Y he leído 2 citas del espíritu de profecía. Esto merece un estudio. No es mi intención ahora tocar esto, así que no les voy a hablar acerca de esto, pero no crean todo lo que se les dice, compruébenlo y estudien ustedes mismos a los pies de Cristo. Entonces, dice aquí, y tenemos que resolver la pregunta, ¿por qué razón se dio la ley o se pronunció la ley? Pablo dice, por causa de las transgresiones, de los pecados. Entonces, vamos a leer porque necesitamos también a la ley y al testimonio. Patriarcas y Profetas, página 334. Ya lo estamos entendiendo de la declaración del apóstol Pablo. Esta fue la razón, el pecado, pero noten cómo lo declara también la sierva del Señor. Patriarcas y Profetas 334 dice, si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión y los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal. Jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni había sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios, y ahora presten atención, y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Cuando leí esta cita, me movió toda mi fe adventista nominal cuando encontré esta cita. Porque toda la vida nosotros hemos entendido qué cosa, y predicado. Porque su servidor muchas veces predicó este asunto. Y usamos qué cosa, porque así también nos transmitieron, que el Señor escribió en tablas de piedra para demostrar su perpetuidad de la ley. Claro, tiene sentido, la sierva del Señor también utiliza esto. Pero mis hermanos, hay un sentido mayor y Dios mediante, vamos a ver cuál es la razón por la real o primordial para que el Señor escribiera su ley en tablas de piedra. No habría sido necesario ni proclamarla, ni grabarla en tablas de piedra. ¿Qué cosa?
esta cita sin duda nos brinda equilibrio para no llegar a ser legalistas, hermanos. Esta cita es importantísima. La razón por la cual el Señor descendió primero en un día de Pentecostés, hizo toda esa escenificación y de manifestación de su poder delante del pueblo y dio su ley, primero, dice el apóstol Pablo, por los pecados. No había o no hay bíblicamente ni por el espíritu de profecía otra razón para que el Señor haya hecho todo eso en el Sinaí. Pastor, o sea, ¿estás diciendo que porque el pueblo vivía en pecado el Señor dio su ley? Eso está escrito así. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Si pronunciar la ley desde el Sinaí y escribirla en tablas de piedra no fue algo que estuvo en los planes de Dios, ¿por qué sucedió? ¿Por qué sucedió esto? Romanos capítulo 5. Romanos, el capítulo 5, los versículos 19 al 21. Ya nos dimos cuenta de que la sierva del Señor y la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, mencionan que la razón fue el pecado, transgresión en el corazón del pueblo de Dios, en cada miembro del pueblo de Dios. Por eso el Señor descendió en un día de Pentecostés y dio su ley. Romanos capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice lo siguiente. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? ¿Estamos entendiendo por qué el Señor hizo lo que hizo? ¿Fue para exigirles, esto tienen que cumplir? ¿Fue para exigirles, este es mi pacto? Que dicho sea de paso, ley no es pacto, ley es promesa. Pacto es promesa. Y eso lo encontramos por el contexto general de las Escrituras y por el mensaje de justificación por la fe. El Señor no vino a imponer su ley, no vino a poner orden imponiendo una ley. Él vino a poner orden de una manera que vamos a poder entender, Dios mediante, en esta mañana. Recuerden, fue que el Señor descendió sobre el Sinaí con toda esa escena, el monte humeando, la tierra temblando, las bocinas sonando y la voz del Señor como trueno, hablándole al pueblo en un día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo tiene que ser derramado. No se olviden de todas estas cosas, las estoy repitiendo más de una vez, porque es importante que las tengamos presentes. Y dice que así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Prácticamente podemos entender, el Señor pronunció su ley para decir, miren, reconozcan, están en pecado. Y así es que el Señor viene a nosotros. ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu de Dios. Nos convence de pecado, justicia y de juicio. ¿Qué estaba haciendo el Padre y el Hijo juntos, descendiendo sobre el Sinaí? Convenciendo a su pueblo de pecado, de justicia y de juicio, mis hermanos. No vino a imponer su carácter, no vino a imponer su ley ni su reino.
vino a manifestar y mostrar que su pueblo estaba en pecado. La misericordia del Señor es grande. El Señor tenga misericordia de su pueblo. Y dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Quién nos da su justicia para que podamos vivir eternamente? Es nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Todo tiene sentido y todo se liga, mis queridos hermanos, en esto. Y todavía estamos empezando el mensaje. Entonces, esta es la razón por la cual el Señor dio su ley en el Sinaí, la pronunció. Ahora, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel a los pies del Sinaí? Encontramos dos cosas resaltantes de la actitud del pueblo de Dios en el Sinaí. La primera está en Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. Antes de ver Éxodo 20, porque hay que seguir el orden. Éxodo 19, 8. Antes de ver Éxodo 20. Éxodo 19, 8. Dos cosas resaltantes de el pueblo de Dios. Cuando todo estaba aconteciendo en el Sinaí. Esto surgió del corazón del pueblo de Dios. ¿Qué dice? Encontramos una respuesta del pueblo de Dios aquí. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Algo que nos deja la idea de que había confianza propia. ¿Sí? No había confianza en el Señor. Había confianza propia, justicia propia, no justicia que el Señor quería darles en ese momento. El Señor, recuerden, se estaba manifestando al pueblo, pero el pueblo dijo, nosotros lo haremos, lo cumpliremos. Primera característica. Segunda característica, Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. Así reaccionó el pueblo de Dios ante la manifestación, ante la labor que la divinidad estaba haciendo con ellos. Éxodo 20, versículo 18 al 19 y hasta el 20, vamos a leer. Dice, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. ¿Qué estaba sintiendo el pueblo? Miedo. Es un asunto interesante. Leamos lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 acerca del miedo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo estaba tomando el pueblo de Dios toda esa manifestación en el Sinaí? ¿Como beneficiarios de lo que Dios estaba queriendo hacer para con ellos? Mis hermanos, como acusados, como señalados, como castigados por el Señor. La misma palabra de Dios lo dice. El temor lleva en sí mismo, ¿qué cosa? Castigo. Entonces, ¿dónde quedó
lo que el pueblo de Israel dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos en el versículo 19. Cuando después en el 20 lo encontramos, que no hable Dios con nosotros, que hable contigo y tú nos hablas a nosotros. Mis hermanos, no hubo fe en el pueblo de Dios. No confiaban en su Señor. Y es que algo quería hacer el Señor para con el pueblo en ese momento. Algo quería hacer. Y lo vamos a ver nosotros ahora, en el transcurso del mensaje. Pero el pueblo no creyó en aquel que podía hacer las cosas. Dijo, yo puedo. Y en el transcurso de la historia vemos haciendo un becerro de oro. Al poco tiempo, un becerro de oro. ¿A dónde nos conduce, mis queridos hermanos, la confianza propia? ¿A dónde nos conduce la justicia propia? Mis hermanos, a la idolatría, al pecado. El trasfondo, mis queridos hermanos, del corazón orgulloso del hombre es la idolatría. Por eso el Señor contiende contra el orgulloso, porque no cree en Él y no le acepta como Dios. Porque para el orgulloso, el idólatra, idolatría no es solamente postrarse delante de las imágenes. Hoy podemos estar aquí y ser idólatras. Cuando yo soy el que puedo. ¿Notan? Este sentimiento había en el corazón del pueblo de Israel. Lo que Jehová ha dicho, nosotros podemos hacerlo. ¿Qué había? ¿Confianza en el Señor? ¿Adoración al Señor? Idolatría. La idolatría nace en el corazón y luego se manifiesta de forma externa con la adoración a los ídolos. Pero hay idolatría ya en mi corazón, solamente siendo orgulloso. Y el Señor tenga misericordia de su pueblo. De esa manera no podremos ver al Señor, mis hermanos. No podremos ver al Señor. En la tarde, y lo que Manuel les mencionaba, vamos a hablar acerca del fin de la idolatría en el corazón del pueblo de Dios. Y donde todos vamos a poder participar y compartir también lo que el Señor les ha dado para compartir. Esto es lo que estaba aconteciendo. Esta fue la respuesta del pueblo de Dios a toda la manifestación que el Padre y el Hijo estaban realizando para el bienestar del pueblo. En ese sentido también, mis queridos hermanos, el pacto no puede ser la ley. Porque hay algo importante, que por la naturaleza de las cosas, nosotros viviendo en injusticia, en pecado, no podemos cumplir con justicia. Y la ley de Dios es santa, justa y buena. Así que en ese sentido, nuestros hermanos evangélicos no están interpretando correctamente las Escrituras. Nosotros no podemos. Pero el Señor en nosotros sí puede. Volvamos a recordar. El Señor en el Sinaí, humeando, temblando la tierra, las trompetas sonando cada vez más y más fuerte, entregó su ley en un día de Pentecostés. Descendió el Señor, el Padre y el Hijo, y el Señor pronunció su ley, Cristo pronunció la ley, ¿y qué cosa más? La escribió en tablas de piedra, en un día de Pentecostés. Como resultado de lo que el pueblo manifestó, realmente el Señor quería hacer pacto con el pueblo de Dios. El Señor quería hacer pacto con Israel en ese momento, en el Sinaí. Eso es lo que puedo entender de todo este contexto de las Escrituras. Esta es la razón por la cual Dios, ¿sí? por cómo el pueblo se manifestó, esas características que nos demuestran bíblicamente qué es lo que había en el corazón de cada miembro del pueblo de Israel. El Señor escribió su ley en tablas de piedra. ¿Por qué escribió Dios en piedra?
¿Qué significa esto? Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a hacer conexión para el propósito de este mensaje. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Dice lo siguiente: y pusieron su corazón como diamante, en otras versiones dice pedernal, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, grande ira de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y ahí nos habla de un corazón como de piedra, pedernal, diamante, duro. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dice: y les daré un solo corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Otra vez, corazón de piedra. ¿Por qué escribió Dios en piedra? ¿Por qué escribió su ley en piedra? ¿Qué es lo que había de piedra en ese momento? Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Y os daré un corazón nuevo. Esto es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan. Y si han tomado nota de los textos, mis hermanos, existe una relación, estos textos, con este mismo hecho que nosotros estamos ahora, en el nombre del Señor, presentando. Y tiene también conexión con, y tiene también conexión con lo que vamos a presentar en la tarde, porque es la forma que el Señor va a quitar la idolatría de su pueblo, del corazón de su pueblo. Estábamos leyendo 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan, mis hermanos. No es bíblico decir que no se puede conocer al Señor o que Dios es un misterio. La palabra de Dios manifiesta que alguien es un misterio. Y eso está relacionado con la ramera. Pero en la palabra de Dios no nos manifieste que no se pueda conocer a Dios. Así que tengamos cuidado de aquellos predicadores, sean quienes sean, que digan que Dios es un misterio. Mis hermanos, constantemente las Escrituras dicen que vamos a conocer al Señor. Y que vamos a conocer su amor, la altura, la profundidad y la anchura de su amor. Y Dios es amor. Eso es lo que manifiesta las Escrituras. Altura, profundidad y anchura, dice. Bienvenido. El Señor lo ha traído. Eso dice las Escrituras. ¿Y Dios es un misterio? Mis hermanos, tengamos cuidado con eso. Si no nos dejamos guiar por un escrito está, mejor no hablemos. Sería mejor callar. Dice esto las Escrituras, Jeremías 24:7. Les daré corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. El Señor quiere operar algo en nosotros. ¿Y qué quiere hacer? Quitar nuestro pedernal.
nuestro corazón duro de piedra, y quiere ponernos un corazón de... ¿Quién puede operar ese milagro en nosotros? El Señor Jesucristo en nuestra vida. Él quiere hacerlo. Es la forma que Él va a dar éxito. No es con espada ni con ejército. Por más que tú te esfuerces, mi hermano, no puedes. Tú no puedes. Y entiéndelo. No puedes. Cristo en ti sí puede. Y ahora eso no significa que no tengas que hacer algo. Porque hay algunos que se van o a un extremo o a otro extremo. Eso no significa que vas a estar con brazos cruzados. Esto significa que necesitas buscar y depender constantemente del Señor. Y pedir constantemente su misericordia. Porque la tentación la tenemos delante, mis hermanos. Y Satanás está tratando de que el Señor no logre su objetivo de tener aquel grupo especial, los 144,000 que pisarán su cabeza. ¿Y saben qué? En el nombre del Señor digo, los 144,000 hoy están de pie en este mundo. El Señor nos dé el privilegio de que seamos alguno de nosotros. Y la sierva del Señor dice que hay que orar para que Él nos dé ese privilegio. Maravilloso es el Señor. ¡Qué privilegio! Así que, si tú estás aquí y estás escuchando este mensaje, no es casualidad. El Señor te ha traído. Y lo que te está diciendo el Señor, mira, la vida que tienes, la vida que has llevado, y las subidas y levantadas que has tenido, es porque no has confiado en mí. Yo puedo lograr en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor y te lo dice hoy. Y no es casualidad que estés aquí. Esto es Cristo, esperanza de gloria para nosotros. Predicar de Cristo y de este crucificado y no cansarnos de hablar de Cristo. Es el centro de las Escrituras y debe ser el centro de nuestra vida. El centro del Evangelio. Él es nuestro Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la razón, mis hermanos. Entendimos por qué el Señor escribió en tablas de piedra. Yo siempre me he preguntado por qué dos pactos. Y por qué las Escrituras dicen que el primero fue error. Porque prácticamente eso dice las Escrituras. Y yo digo, si el pacto lo está haciendo el Señor, porque nosotros no lo estamos haciendo con Dios, Él lo está haciendo con nosotros. ¿Por qué fue error? ¿Dios se equivoca? ¿Dios se equivoca? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos pactos? Mis queridos hermanos, ¿por qué existen dos pactos? Entiendo, con todo este análisis, que no hubo intención del Señor que existieran dos pactos. No hubo intención de parte del Señor. Por eso, así también, no hubo intención de parte del Señor que Él pronunciara su ley desde el Sinaí. Lo hemos leído. Y no hubo intención del Señor que escribiera su ley en tablas de piedra en un principio. El Señor lo hizo. ¿Por qué? Por lo que acontecía para con su pueblo. Y la Biblia y el Espíritu de profecía nos dejan esto claro. En ese sentido, Dios no es el que se equivoca. Yo me preguntaba eso, ¿por qué dos pactos? Y mis hermanos, el Señor quiso hacer un único y verdadero pacto. Y ese es el que encontramos descrito en Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes cometieron el error? El pueblo invalidó el pacto. Entonces el Señor, lo que estaba determinado a hacer, no lo hizo. ¿Y qué hizo? Escribió su ley en tablas de piedra. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto.
Bien que fui yo un marido para con ellos. Esto es precioso, mis queridos hermanos. Si buscamos todas las referencias bíblicas acerca del Señor como el marido, esto es Cristo en nosotros, hermanos. Es maravilloso. Es Cristo en nosotros. Y nosotros siendo uno en Él. Porque Él nos da lo que Él recibió del Padre. Esto es maravilloso. ¿Qué más? Dice las Escrituras, versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y me atrevo a decir en el nombre del Señor, es el pacto que siempre, y el único que siempre el Señor quiso hacer con su pueblo. ¿Qué cosa? Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, escuchen bien, todos me conocerán, porque tendrán la ley del Padre en cada corazón. En nuestro corazón estará escrita. Y ese es el carácter del Señor en nosotros. ¿Qué mejor manera de conocer al Señor que el Señor viva en nosotros? ¿Qué mejor manera? El Señor en su inmensa sabiduría ha preparado este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y en contexto el mismo apóstol Pablo menciona que este cuerpo es para el Señor y el Señor es Cristo. Este cuerpo que tenemos es para que Cristo more. No tiene otro propósito de ser. Podemos caminar, podemos practicar deporte, podemos alimentarnos saludablemente, pero el cuerpo que tenemos fue hecho de manera especial, con el propósito especial para que habite Cristo. Para que Cristo habite. ¿Cuál es el templo que el Hijo del Hombre iba a hacer? Mis hermanos, el que milagrosamente y misteriosamente se puede encarnar Cristo. Este es el templo que estaba construyendo para el Señor. Y Él está preparando un templo en cada uno de nosotros para que el Padre y el Hijo puedan morar. Porque dice Juan capítulo 14, vendremos a Él y habitaremos en Él. Es el templo. El cuerpo humano de Cristo, el templo del Padre. Y nuestro cuerpo, el templo de Dios. Morará en nosotros, morarán en nosotros. Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida. Podemos decir también que el que tiene el Hijo, tiene al Padre. ¿Entendemos las Escrituras? ¿Son complicadas las Escrituras? Necesitamos ser niños para poderlas entender. Y esto es lo maravilloso que encontramos, mis queridos hermanos, en las Escrituras. El Señor no quiso que existiera dos pactos. Es uno solo el que el Señor quiso hacer desde un principio. Entonces, pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Señor quiso descender y morar en cada miembro del pueblo de Israel? Sí, alabado sea el Señor. Ese día en el Sinaí, el Señor no hubiera sido necesario, y lo dice la sierva del Señor, que Él promulgue su ley. No fue necesario que le escriba en tablas de piedra. ¿Por qué en un día de Pentecostés? Porque se estaba dando Cristo mismo para dar solución al pecado de ese pueblo. Amén. Eso es lo que quería hacer el Señor. No es con espada ni con ejército. Es con mi espíritu, ha dicho el Señor. El pueblo no podía guardar la ley y eso lo sabe el Señor. Es un error pensar que la ley es pacto. Es error. Las Escrituras no defienden esto, no apoyan esto. Porque no hay poder en nosotros para cumplir con justicia, habiendo ya vivido en injusticia. Y Dios lo sabe. Pero dando a su Hijo, el todo de Dios, entregándose en su Hijo, y nosotros recibiendo el todo de Dios, el Padre, podemos vivir y andar en los caminos del Señor. Amén. Eso es lo que quería hacer el Señor con su pueblo a los pies del Sinaí. ¿Qué cosa? Pacto.
Y habían dos elementos especiales. Yo les decía constantemente, les repetí algunas cosas. El Padre y el Hijo descendieron. La ley de Dios se dio en un día de Pentecostés. ¿Qué tiene que ocurrir en Pentecostés? Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la morada del Espíritu Santo? Es nuestro cuerpo. Dos elementos importantes que tienen que ver con el sellamiento, mis hermanos. Isaías capítulo 8, versículo 16 dice: sella mi ley entre mis discípulos. ¿Qué cosa es lo que tiene que ser sellado? La ley. ¿Qué dice el nuevo pacto? El Señor va a escribir, ¿qué cosa? Su ley en nosotros. ¿Notan la relación? ¿Quién es el agente sellador? Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. Para que seamos a ver, ¿lo encontramos todos? Muy bien. Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el otro elemento que estaba presente en el Sinaí. ¿Qué cosa tiene que ser sellada? La ley. En el Sinaí estaba ese elemento. ¿Qué es lo que sella la ley? El Espíritu Santo. Fue un Pentecostés. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor en el Sinaí con su pueblo? Quería sellar a su pueblo. Esto es el pacto. Cristo en nosotros. Esta es la esperanza de gloria. Y no es casualidad que hayamos leído la cita que dice que Cristo fue el que pronunció la ley y que luego del rechazo del pueblo entregó las tablas de piedra a Moisés. Él se estaba dando a sí mismo. No pudo escribir en las tablas de corazón de carne, las escribió en piedra para manifestar la dureza del corazón del pueblo, de su pueblo, que le rechazó. ¿A quién rechazó el Israel de la antigüedad? Rechazó a Cristo, mis hermanos. Justicia nuestra lo rechazó. Esto es lo triste de la historia del pueblo de Israel. Y el Señor nos está dando también oportunidad, mis queridos hermanos, ahora de aceptar o de rechazar al Señor. Y tengamos cuidado de esto, mis hermanos, porque de la forma en que vivimos, manifestamos si está Cristo en nosotros o no lo está. Y puedes tú predicar, y puedes enseñar, y puedes hacer tus estudios, y puedes tener tu ministerio, y puedes hacer lo que quieras, pero tu testimonio da evidencia si Cristo mora en ti o no. Sea quien seas, tengas el cargo que tengas, a la ley y al testimonio también, mis hermanos. Si nuestra vida no va acorde con esto, no nos ha amanecido, el Señor no está en nosotros. Así que hay un cantito para los niños, ¿no? Cuidadito los ojitos lo que ven, cuidadito las manitos lo que tocan, cuidadito la boquita lo que habla, ¿no? Podríamos añadir nuestros oídos lo que escuchen, nuestra mente lo que piensa, y Dios tenga misericordia de su pueblo. Tenga misericordia de su pueblo. Si realmente amas al Señor, las palabras del Señor guardarás. Eso dice el Señor. Si me amas, dijo Cristo, mis palabras guardarás, mis mandamientos guardarás. Entonces vendremos a ti y haremos morada en ti. Eso prometió el Señor. Pero no podemos, recuerden, no podemos cumplir con justicia viviendo en injusticia.
Implícita en las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 17 está lo que estamos mencionando nosotros ahora. Él en nosotros hace que podamos guardar en verdad los mandamientos de la ley de Dios. Sé que como adventistas del séptimo día siempre hemos dicho que somos el pueblo que tiene los mandamientos de la ley de Dios, que los guarda y que tiene el testimonio de Jesucristo, pero verdaderamente guardamos la ley de Dios. Vas a analizarnos cada uno de nosotros, hermanos, y mirarnos y ser sinceros con nosotros mismos, y que el Señor nos ayude a ser sinceros con nosotros mismos, porque si no somos sinceros con nosotros mismos, no vamos a ser con nadie, hasta vamos a pretender engañarle a Dios, y eso es pecado y ofensa al Señor. No os engañéis, dice el Señor, Dios no puede ser burlado, así que a nadie engañamos. Que el Señor verdaderamente tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Si no es Cristo en nosotros, no es nadie. Nadie nos puede ayudar a guardar los 10 mandamientos. Y recuerden, no podemos amar a dos señores. Vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a otro. Si el Señor no está en nosotros, hay otro Señor en nosotros. Por eso la sierva del Señor menciona que por el tiempo que estamos viviendo hay peligro en recibir el espíritu de otro. El Espíritu Santo es Jesucristo mismo. A Él es al que debemos recibir. ¿Y por qué lo dice? Porque hay otro que está esperando su turno en nosotros para ocupar este templo y desordenarlo y ensuciarlo y hacer una desgracia de este templo. Quizás alguien que siente que su vida ha sido una desgracia está escuchando este mensaje y hay hermanos que también nos están siguiendo por las redes sociales. Si sientes que tu vida de alguna manera ha sido una desgracia, es porque has aborrecido al Señor y has aceptado al otro Señor. Pero hoy el Señor te da la oportunidad. Amén. Y Él te extiende sus brazos de amor y te dice, estoy aquí, yo voy a producir en ti la buena obra. Tú no puedes. Yo voy a producir, lo único que tienes que hacer es venir a mí. Reconoce hoy que has pecado, reconoce que hoy te has alejado del Señor y que en ese vaivén de la vida has ido sufriendo y haciendo sufrir a otros. El Señor te dice, basta hijo, vuelve a casa. Así que esta es la oportunidad que el Señor nos está dando. Maravilloso es nuestro Señor. Esto es justicia por la fe, mis hermanos. Justicia solo en el Señor. Algo que quería para complementar lo que estamos estudiando es mencionar y relacionar los dos versículos, los dos textos de la Biblia que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 12. Quedamos hasta ahora de que si no es el Señor en nosotros, nada nos puede ayudar a guardar la ley. Que lo que el Señor quería hacer en el Sinaí era hacer pacto, escribir su ley en nuestra mente y corazón. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros ahora. Y Él está esperando por nosotros para poder hacer eso, escribir su ley. Y como el Israel de la antigüedad a los pies del Sinaí le dio la espalda a Cristo y prefirió la justicia propia, rechazando la justicia de Cristo, entonces Cristo escribió su ley en tablas de piedra. Mateo capítulo 12, versículo 26 al 28. Dice lo siguiente, si hay alguien que no tiene Biblia, por favor puedan compartir. Hay personas, hermanos, que están visitándonos, no tienen Biblia. Muchas gracias. Bueno, de igual manera lo vamos a leer para escucharlo. Mateo capítulo 12, versículo 26 al 28. Dice, esto está en contexto cuando a Cristo le acusaron de que echaba demonios en el nombre de Belcebú. Y dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios
ha llegado a vosotros. El Señor expulsaba a los demonios. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios en él. Amén. ¿Eso dice las Escrituras? Muy bien. Vamos a ver en el otro evangelio, el evangelio según San Lucas, hablando del mismo hecho, de las mismas declaraciones de Cristo. Lucas capítulo 11, versículo 18 al 20. Las mismas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a notar, Cristo dijo que por el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, expulsaba a los demonios. Lucas 11, 18 al 20 dice las Escrituras. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pues decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, y vuestros hijos, ¿por quién los echarán fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y encontramos, ligando estas dos declaraciones de las Escrituras, que el dedo de Dios es que ¿quién? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Volviendo a la cita que leímos de la hermana Elena, ¿quién escribió las tablas de piedra? ¿Quién entregó a Moisés las tablas de piedra? En un escrito está, respóndanme. Y vamos a volver a leer la cita. Si es que alguien que quizás está recién conectando no escuchó esta parte. Patriarcas y Profetas 337, párrafo 1, dice: en medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Así que, mis queridos hermanos, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Yo les pregunto ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo va a escribir el Señor su ley en nosotros? Leímos lo que declara Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. El que va a sellar la ley en nosotros, o la va a escribir, es el Espíritu Santo. Y el Señor escribió su ley sobre tablas de piedra con su propio dedo. Y el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Y fue Cristo quien entregó las tablas de piedra a Moisés. Qué interesante. 2 Corintios 3:17, en contexto de lo que nosotros estamos estudiando, porque es el mismo capítulo. Estamos empezamos este mensaje, y la columna vertebral de este mensaje está en 2 Corintios, el capítulo 3. Ya leímos hasta el versículo 3 y los hemos explicado hasta allí. Y en mismo contexto de lo que declara la palabra de Dios, Pablo, quien fue inspirado por el Señor, en el mismo contexto de lo que él escribió y lo que hemos explicado que significa, ¿sí? Y Pablo no entra en detalle porque obviamente él también había explicado lo que nosotros ahora entendemos. Declara en 2 Corintios 3:17. ¿Qué cosa? Es un versículo que nosotros conocemos muy bien. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. En el mismo contexto de las Escrituras, de lo que estamos estudiando, de la columna vertebral de este mensaje. Pero nos hemos vuelto al Antiguo Testamento para entender el por qué Pablo dice lo que dice concerniente a las tablas de piedra y a las tablas del corazón, de carne. Porque estaba haciendo referencia a lo que había acontecido. Y no hay otro elemento más que el dedo de Dios quien escribe la ley de Dios. Y hemos visto que es el Espíritu Santo el dedo de Dios. Y el Señor, dice 2 Corintios, Pablo mismo, vuelvo a reiterar en contexto, quizás estoy redundando, le puedo parecer cansador, pero mi interés es que si alguien todavía tiene duda de esto, pues puede entenderlo.
2 de Corintios 3:16 dice, el Señor es el Espíritu. Y luego dice en 2 de Corintios 4:5, declara quién es el Señor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que nosotros hemos estado entendiendo. Eso es lo que el Espíritu de profecía también nos manifiesta. Es nuestro Señor Jesucristo quien se da a sí mismo para que pueda, ¿qué cosa? El ser humano guardar en verdad la ley de Dios. En ese sentido, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo mismo, escribe la ley del Padre en nuestra mente y corazón. Su presencia en nosotros. Por eso entendimos que en el Sinaí, Cristo mismo, el todo del Padre, se estaba entregando al pueblo. ¿Qué es lo que va a pasar también con la lluvia tardía? ¿Qué es lo que va a pasar también con la lluvia tardía? ¿Entendemos, mis hermanos? El cumplimiento de Jeremías 31 al 34. La presencia de Cristo en nosotros. Esto es justificación por la fe. Muchos hermanos escribiéndome discutían el asunto. Esto no es justificación por la fe. Es un triste entendimiento, mis hermanos. Esto es justificación por la fe. Declarar mi fe en el Padre y en el Hijo es justificación por la fe. Esto es Cristo en mí. Predicar esto es Cristo en mí. No hay otra cosa. Y entendámoslo, mis queridos hermanos. Y el Señor tenga misericordia verdaderamente de nosotros. Vamos a terminar de leer los últimos 3 versículos, 2 de Corintios 3. Ahora los versículos 4, 5 al 6. Y no pensemos que aquí no hay cosa para darle gloria al Señor, puesto que sí la hay. Versículo 4 dice, después de ya entender a profundidad lo que el apóstol Pablo expresó en el versículo 3, ahora dice en el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Miren, confianza tenemos, dice, mediante Cristo para con el Padre. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, porque no podemos cometer el mismo error que cometieron nuestros padres de antaño. El Señor se manifestó a ellos, el Señor se entregó para que ellos puedan andar en los caminos del Señor, que son sus mandamientos, estatutos y preceptos. Pero ellos no quisieron. Se quedaron, ¿qué cosa? Con su idolatría. Lo que ha dicho el Señor haremos. Por eso Pablo dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Podemos en el Señor, el poder, lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el Señor. Si el Señor no estuviera en mí, no haría lo que haría, dice Pablo. Y tú tampoco no harías lo que estás haciendo guiado por el Señor. No podrías. La suficiencia viene del Señor, por su voluntad. No hay otra razón. Eso es lo que Pablo está declarando. ¿Qué cosa? Ser un siervo humilde del Señor. A estos el Señor puede usar, no a los sabios de este mundo. ¿Entendemos, mis hermanos? Por eso leí en un inicio, 1 Corintios capítulo 1. Y soy el primero en agradecerle al Señor. Porque si hoy por hoy estoy delante de ustedes, mis hermanos, es por el Señor. No solo por venir a traerme aquí el Señor, que no estaba dentro de nuestros planes, ni de los planes de nuestros hermanos, milagrosamente el Señor nos trajo, sino que aquel que conociera a Carlos Cabello de antaño sabría que él no podía hablar ni expresar nada delante de la gente. Así que ustedes están viendo un milagro de parte del Señor.
No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así, por eso yo no puedo negarme a predicar y hablar del amor del Señor ni de mi Señor, porque Él me ha dado lo que tengo y lo que soy. Es por Él. Si hoy puedo predicar, es por el Señor. No hay otra razón. Carlos Cabello no es un sabio, no es un erudito. No soy así. Y el Señor lo sabe. Pero alabado sea el Señor y me glorío en el Señor, en mi Señor, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo estaba diciendo eso. Por eso en otras declaraciones del PhD Pablo, del doctor en la ley, en la Torá de Pablo, dice, todo para mí es basura. Todo es basura. El título, el conocimiento, la universidad, la escuela, lo que sea, todo es basura porque lo único que quiero conocer es a Cristo. Y predicar de Cristo. Eso es lo que expresa el apóstol Pablo. Y esta misma humildad la encontramos aquí. Porque no es el tiempo de cometer el mismo error de los padres de antaño. Y también me refiero a 1888, mis hermanos. Porque les digo, no va a haber otra oportunidad. No va a haber otra oportunidad. En 1888 estábamos, el pueblo adventista, en las riberas del río para cruzar a la Canaán celestial y recibir el Espíritu Santo que estaba dispuesto a ser derramado. Pero ¿qué pasó? El orgullo, mis hermanos, el orgullo y la desconfianza, los celos, las envidias, la ira que había en el ambiente, en el corazón de los miembros participantes de ese concilio en Minneapolis, mis hermanos, impidió que sea derramado el Espíritu Santo. Lo mismo que ocurrió en el Sinaí, volvió a ocurrir en Minneapolis. El Señor estaba por derramarse, por darse en el Sinaí, como lo hemos estudiado y entendido. Y lo mismo estaba aconteciendo en Minneapolis, 1888. Y se repitió, mis hermanos. Pero les digo, no va a haber otra oportunidad. El Señor, lo que está dispuesto a hacer del Señor, y esto es un escrito está, lo que el Señor está dispuesto a hacer, lo hará, dice su Escritura. Y Él va a levantar un ejército. Y viene a mi mente Ezequiel capítulo 37, un valle de huesos secos, pero no importa. Si es el Espíritu quien sopla su aliento sobre estos huesos, se van a levantar y van a ser un ejército grande que va a poder cumplir la voluntad del Señor. Amén. Y si tú te callas y yo me callo, las piedras hablarán, pero el Señor cumplirá su promesa. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí, el Señor va a hacer su obra. Somos solamente una pieza en la maquinaria del Señor, no somos más. Somos un instrumento solo en sus manos. Gracias por ser útil, Señor. Eso debiera ser nuestra gloria. Nada más. Y eso es lo que el apóstol Pablo está manifestando. En el versículo 5, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, como dice mi versión, pero es del nuevo pacto. Ministros del nuevo pacto. Lo que estamos predicando, justificación por la fe en esta mañana, para honra y gloria al Señor. Es esto. Lo que el Señor siempre quiso hacer con su pueblo. Es esto, en el Sinaí, en Minneapolis y con nosotros ahora. Si estás dispuesto a recibirlo, el Señor puede hacerlo en tu vida. Porque la letra, y dice, no de letra, sino del Espíritu. Y otra vez Pablo vuelve a chocar las dos cosas, del Sinaí, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Letra escrita sobre piedra. No de letras, sino del Espíritu. ¿Quién es el que escribe en nuestro corazón? ¿Cuál es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. No de letras, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu
vivifica. Por mucho tiempo estaba pensando, ¿qué significa esto? Que la letra mata. Los evangélicos dicen, ¿ves? Es la ley. Te va a matar. Legaliza. Mis hermanos, no es esto. Mientras que la ley siga escrita en tablas de piedra, mientras que la ley siga escrita en la palabra, en la Biblia, en este libro, y no esté en mi corazón o en el tuyo, esa letra nos va a juzgar y nos va a matar. Pero el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu es el que vivifica. Cristo en mí, puedo tener vida en verdad. ¿Entendemos? En este sentido es que somos cartas de Cristo. Y Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Él vive en mí. Cristo vive en mí. En esto se resuelve todo el Evangelio, mis hermanos. Juan 3:16, siempre lo hemos dicho. Se resume la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El enviar el Padre a su Hijo es la manifestación de ¿qué cosa? De que Él nos ama y de que está interesado por nuestra salvación. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Quién es el que vivifica? El Espíritu Santo es el que vivifica. Cristo es el que produce vida en mí. No hay otra cosa. No hay otro ser. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Todo se resume en esto. Esto es el Evangelio. Es sencillo. Para los niños. Porque de los tales es el reino de los cielos, mis hermanos. Y el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que mencionaba el apóstol Pablo con respecto a esto. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, toma un verdadero sentido lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y con este versículo vamos a terminar este mensaje. Que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo. Tú no puedes y yo tampoco. Así que en la mente de Salomón, que también justificado y usado por el Señor, estaba Cristo en nosotros. Es el único que puede hacer posible que podamos andar en los caminos del Señor, que son sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la palabra que nos has permitido usar y transmitir en esta mañana. Suplicamos, Señor bendito, que puedas ser propicio a nuestro pedido. Por favor, puedas morar en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que el Señor Jesucristo more en cada uno de ustedes.